A ver, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con la sesión de charlas como todos los jueves. El tema de la charla de hoy corresponde a el manejo de la institucionalización del paciente que cursa demencia con enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo se maneja justamente este proceso que es muy complejo, ¿no? Como para que sea lo más amable y que no termine perjudicando, por supuesto, al paciente y que también la familia esté conforme y sea todo un proceso no solamente amable para el paciente, sino un proceso que esté bien planificado, ¿sí? Para tranquilidad tanto del paciente, adecuándose a las necesidades del mismo, así como también para la familia. Bueno, la charla va a estar dividida además de una introducción, además de una conclusión final, en qué factores debemos considerar al momento de la institución, antes de comenzar la institucionalización del paciente, también cómo es el proceso de la institucionalización, el manejo de ese proceso y preguntas frecuentes antes de institucionalizar al paciente sobre cómo realizar el proceso de la institucionalización, como dije antes, que es un proceso bastante complejo. Preguntas también, una vez que ya el paciente está institucionalizado, cuáles son aquellas preguntas, aquellos interrogantes que tenemos sobre el cuidado que se le ofrece al paciente en esa institución y también las posibles preguntas sobre el futuro del paciente una vez que ya se tomó la decisión y que el paciente ya está en la institución. Bueno, comenzando entonces con la primera parte que es la introducción. Vamos a tener en cuenta, como estuvimos viendo a lo largo de la charla, de que el cuidado del paciente con este tipo de demencia en la primera parte de la enfermedad, durante los que son las primeras etapas de la enfermedad, los cuidados son, ellos se van a ir complejizando a medida de que va progresando la enfermedad y luego pasan a ser cuidados continuos y que requieren mayor esfuerzo por parte de la red de contención social y o familiar del paciente. Y cuando comienza el momento, debido a las necesidades, a que se trata justamente de un paciente que ya está con necesidades de requerir un mayor cuidado, llega el momento de tener que contemplar la opción de institucionalizar a ese paciente, ¿sí? Cuando ya las necesidades del paciente superan los cuidados que la red de contención o los cuidadores externos le pueden brindar dentro de su domicilio. Por supuesto, como bien dice acá, el momento de tomar la decisión constituye un punto bisagra. Paciente que va a tener que adaptarse a un nuevo ambiente, sale de su ambiente habitual, que le es cómodo, que le es conocido, y tiene que adaptarse a un nuevo ambiente. Esto, por supuesto, constituye una crisis para el paciente y también es una decisión difícil para la familia. Puede sentir que está dejando de lado, abandonando al paciente y puede aparecer culpa, lamentablemente, esa emoción que puede estar, eh, esa emoción que puede ser bastante frecuente en relación a lo que se dijo anteriormente, a que la red de contención familiar siente que al dejar al cuidado en una institución al paciente lo están abandonando, cuando en realidad es un momento en el cual el paciente ya tiene necesidades y los cuidados de ellos ya no pueden satisfacer dichas necesidades. Bueno, vamos a la primera parte, que son los factores que tenemos que considerar antes de institucionalizar a un paciente. Vamos a ver, primero,
Evaluar la situación, si la situación amerita justamente una institución. Vamos a ver. Esto es, ¿en qué momento se puede tomar la decisión o tenemos que contemplar esa decisión? Cuando ya las necesidades del paciente, como se dijo anteriormente, supera todos los cuidados que la red de contención familiar o los cuidadores externos les puede brindar dentro del domicilio del paciente. También lo que tenemos que hacer en cuenta es, a modo comparativo, ¿qué beneficios otorga institucionalizar al paciente, tanto para la familia como para el paciente, no solamente para el paciente, el alivio de la familia y las desventajas de la misma, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los potenciales beneficios de institucionalizar, que va a tener una atención, un manejo mucho más asertivo de las necesidades del que se le va a dar dentro del domicilio, ¿sí? Esto por una parte va a dar como beneficio la reducción de lo que es la carga tanto física como psíquica del cuidador, ¿sí? Y también otra de las posibilidades, esto es lo positivo, dentro de lo que es dentro de los que son, mejor dicho, los aspectos negativos o las desventajas, va a ser que tenga que adaptarse a un nuevo entorno. Esto puede constituirle para el paciente una crisis, que está acostumbrado ya a su hogar, que es su ambiente, donde tiene sus recuerdos, donde es quizás la casa donde la casa que construyó, vivió la mayor parte de su vida, y va a sentir un poco esta cuestión de la pérdida de la autonomía, que es justamente lo que termina perdiéndose en las etapas más avanzadas de la enfermedad, la falta de autonomía por parte del paciente, pero va a estar en un lugar en donde sus necesidades van a tener, va a contar con todo un personal que va a realizar intervenciones para poder satisfacer de forma mucho más asertiva las necesidades del paciente, que ya llega un punto que dentro del hogar esto ya no es posible. Bien, continuando. Otro de los factores que tenemos que tener en cuenta es el apoyo. También tener en cuenta que las instituciones ofrecen programas educativos, esto es un punto muy importante, ofrece programas educativos y de capacitación para los cuidadores, ¿sí? Entonces ya el tema de la red social familiar y o social o los cuidadores van a contar justamente con un sostén, con estos programas que van a servirles justamente de sostén emocional en este momento que, como se dijo anteriormente, constituye un punto bisagra institucionalizar al paciente, tomar esa decisión. Bien, también otro punto importante, previamente, antes de tomar esta decisión, un factor a tener en cuenta es justamente la correcta comunicación, que la vía de comunicación con el médico tratante sea lo más permeable posible para que también ayude en la toma de decisión. Para cuando ya también, si la red duda respecto a tomar esta decisión, el médico, el médico tratante va también a reforzar que ya el paciente cuenta con necesidades que no pueden ser manejadas en el contexto del hogar. Eh, por otra parte, eh, adaptar lo que es el domicilio y hacer que ese domicilio sea lo más seguro y cuente con con todas las medidas para que el paciente pueda permanecer en él. Esto es beneficioso en tanto y en cuanto pueda satisfacer las necesidades del paciente. Pero cuando, como se dijo anteriormente, hay que tener en cuenta un factor que es acá central.
Cuando las necesidades del paciente ya no pueden ser satisfechas dentro del hogar, ahí hay que contemplar la decisión de al paciente junto también con el correcto diálogo del médico tratante. Por eso es muy importante la comunicación también y que haya una vía permeable de diálogo con el médico que conoce al paciente, ¿sí? Para que también el aporte del médico tratante deje mucho más tranquila a la red social y o familiar para poder tomar esta decisión. Pero muchas veces tratar de sobreadaptar el entorno es prolongar una decisión que en algún momento hay que tomar. Bien, continuando. ¿Cómo es el proceso de la institucionalización? Vamos a hablar ahora. Cómo, en lo que es la búsqueda de la institución, justamente, las residencias. No solamente hay que tener en cuenta los dos factores que a grandes rasgos que los que más se tienen en cuenta en un comienzo, que es que esté cerca y los costos, ¿sí? También hay que tener en cuenta otros factores como los que se nombró anteriormente. ¿Con qué personal esa institución, cómo está constituida? ¿Cómo está compuesta? ¿Por qué personal? ¿Sí? Otra cuestión más también es si tienen programas para poder sostener emocionalmente y también programas que le otorgue información a los cuidadores, cómo es el régimen de visitas, cómo es obviamente el lugar también por dentro. Importante hablar también como es importante tener una vía de diálogo permeable con el médico tratante, esto en enfermedad de Alzheimer como en cualquier otra patología, que haya una vía permeable de comunicación, que la familia sienta la tranquilidad que tiene una vía de comunicación permeable con todo el personal de esa institución, ¿sí? También para ver cómo va evolucionando el cuidado del paciente dentro de esa institución. Conocer cuáles son los protocolos, el régimen de visita. También conocer por dentro cómo es para ver si el paciente puede adaptarse a ese nuevo lugar y que esa institución también cuente con estos programas para poder ofrecer el apoyo emocional, ¿sí? Bueno, ¿cómo es el manejo de lo que es la toma de decisiones dentro de la institución? Bien, la residencia o lo que es tiene que tener justamente, tiene que ofrecerle al paciente lo que hace falta, tiene que poder satisfacer la necesidad por la cual se optó, se hizo la toma consciente de decisiones de institucionalizar al paciente. Tiene que ofrecer todas esas medidas para poder satisfacer las necesidades del paciente que no pueden ser satisfechas en el hogar. Tiene que ser un ambiente justamente que debe asegurar esta cuestión. Esto es sumamente importante. Bien, la vía de comunicación permeable que anteriormente se nombró entre lo que es la familia y también en lo que es el personal dentro de esa residencia. Esa también residencia tiene que contar con personal que haga las intervenciones adecuadas a las necesidades del paciente. Por ejemplo, personal que esté capacitado para tratar con pacientes con patología de con alteraciones en la deglución. Por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿sí? Hay otro punto también que es importante ofrecer, como se dijo anteriormente, el apoyo psicológico y emocional tanto al paciente así como también a los familiares. ¿Sí? Los familiares no pueden tampoco quedar relegados
de lo que es el apoyo emocional. Siempre es tanto para el paciente, así como también para la familia y la red de contención social. Y hacer también un seguimiento acerca de todos los cuidados que está recibiendo el paciente una vez que ya está institucionalizado en la residencia. Bueno, ¿cuáles son las preguntas frecuentes? Que acá se divide en tres secciones. La primera es las preguntas frecuentes al momento de la toma de decisión en cuanto a lo que es la institucionalización del paciente. ¿Cuándo es el momento adecuado? Como se dijo anteriormente, no quiero ser redundante, pero era cuando las necesidades del paciente ya no pueden ser satisfechas dentro del hogar. Ahí ya hay que empezar a barajar la opción de tener que optar por una institución, ¿sí? Bueno. ¿Cómo se toma? Tiene que ser tomada esta decisión, es una decisión bisagra tanto para el paciente como la familia. Tiene que ser tomada por todos los miembros que conformen la red familiar y también en caso de que sea posible que el paciente, siempre y cuando se encuentre en las fases más tempranas de la enfermedad, que el paciente también participe en esa toma de decisión, ¿sí? Que no sé, que no esté obligado a tener que ir a una residencia, sino que comprenda, en el caso de que sea posible, de que ya está teniendo dificultades, pueden ser satisfechas, no pueden ser solucionadas en el hogar y que tiene que ir justamente a un lugar en donde pueda ser tratado esas necesidades como corresponde. Pero tiene que ser una decisión en conjunto, ¿sí? En el caso de que el familiar esté en etapas mucho más avanzadas y no pueda formar parte, no pueda participar en esta toma de decisiones, la decisión tiene que ser tomada en conjunto y la gran mayoría, por lo menos, de la red familiar tiene que estar de acuerdo con la institución, primero con tomar la decisión de institucionalizar al paciente y también con el lugar y con todos los factores que se nombraron anteriormente. Bien. Vamos a ver, hay diferentes tipos de instituciones, hay que encontrar justamente, buscar, la búsqueda va a ser en aquellas instituciones que puedan satisfacer las necesidades del paciente, que cuente con el que hagan las intervenciones adecuadas a las necesidades del paciente para mejorar la calidad de vida. Bien. Bueno, después un tema importante, la parte de cómo se financia la institución, ¿sí? El costo que implica institucionar al paciente. Hay distintos tipos de instituciones, cada una con diferentes costos, pero lo más importante es, si bien la parte financiera es importante, que esa institución, elegirla en tanto y en cuanto pueda satisfacer las necesidades del paciente para ofrecerle la mayor autonomía, también para ofrecer la mejor calidad de vida y para que pueda contar con personal que realice las intervenciones que el paciente está necesitando. Preguntas sobre el proceso ahora de institucionalización. ¿Qué preguntas frecuentes pueden cómo preparar justamente al paciente cuando ya se toma la decisión? Explicarle justamente este tema de la forma más simple posible, también tranquilizándolo, eh, evitando justamente el temor por el cambio de ambiente y también que antes de que se concrete eh, la institucionalización, visitar para ver si el paciente se encuentra cómodo, que conozca previamente la residencia y ver que el paciente, a ver si es un ambiente en el cual él puede comenzar progresivamente a hallarse en ese lugar, en ese lugar. Bueno, importante también
que cuenten con estos grupos de apoyo emocional, asesoramientos, tanto para el paciente como para los cuidadores, que no queden relegados los cuidadores. Otra vez centrándose en que tiene que ser muy importante, no solamente que esta institución cuente con personal capacitado para realizar las intervenciones adecuadas que permitan una mejor calidad de vida del paciente, es importantísimo que haya una vía de comunicación permeable con el personal de esa institución. Ahora, preguntas frecuentes que se puede realizar en la red social sobre lo que es el cuidado ya dentro de la institución. Bien, tiene que contar, justamente tiene que ser un lugar obviamente seguro para el paciente, que también cuente con diferentes actividades para la estimulación, para distintas también actividades que proporcionen, como se dijo en las charlas anteriores, la estimulación continua a nivel psíquico, y también que cuente con el personal que esté capacitado a las necesidades del paciente. Estuvimos hablando ya en la charla anterior sobre las diferentes técnicas dentro de lo que es el tratamiento no farmacológico. Bueno, acá justamente que cuenten con personal que puedan realizar intervenciones no farmacológicas y por supuesto las farmacológicas. Después, tienen que ofrecer, por supuesto, diferentes actividades grupales para una cuestión que es sumamente importante. Paciente no solamente se puede integrar, la integración del paciente va a hacer que se pueda adaptar mucho mejor a este nuevo lugar en el cual se encuentra. Hay que tener también en cuenta de que dejó un lugar conocido por un lugar nuevo y que pueda también realizar actividades grupales y que esto permita lo que es la interacción social que es tan importante, la sociabilización, que es un factor sumamente importante en estos pacientes con enfermedad de Alzheimer. Así como también la estimulación cerebral es sumamente importante, la parte social también. Hay que asegurarse de que la institución, la residencia, cuente con estos grupos que permitan justamente que el paciente no se encuentre aislado solo en una habitación, sino que pueda también sociabilizar. Esto en tanto y en cuanto la fase en la cual se encuentre el paciente lo permita, ¿no? Las que uno se hace sobre el futuro, ¿no? También para poder anticiparse a los problemas. Se toma la decisión. El paciente ya está institucionalizado, está dentro de la residencia. ¿Qué pasa si el paciente no se adapta a la residencia? ¿Sí? Una vez que ya se identifica este problema, podemos tener dos escenarios posibles. Teniendo, como se dijo anteriormente, una vía permeable de comunicación, tratar de hablar con el personal sobre este inconveniente de la falta de adaptación y tratar de buscar una solución a dicho problema. A ver qué alternativas ofrece la institución acerca de este problema que es la falta de adaptación. O también el otro escenario es el paciente no se adapta, se busca otro centro que sea mucho más óptimo para las necesidades del paciente. Bien, otro punto importante, etapa final de la vida del paciente. Los centros tienen que ofrecer también personal que esté capacitado para lo que es el tratamiento y los cuidados paliativos durante la etapa final de vida de pacientes con Alzheimer, ¿sí? Y también es importante, volviendo al tema, que haya esta vía de comunicación permeable con el personal de la institución, que la familia, que la red de contención familiar
y social del paciente con la enfermedad de Alzheimer pueda participar sobre cómo quiere que sea, cuáles son las preferencias, cómo quiere que sea esa etapa final de vida del paciente dentro de la institución. Y tema es un factor que acá está desarrollado brevemente, pero la etapa final de vida es sumamente importante. Que el paciente cuando ya está con, bueno, por enfermedad de Alzheimer, hay un deterioro del sistema inmunitario y es mucho más proclive de que el paciente adquiera algún tipo de infección y que posiblemente la causa de muerte sea por alguna infección o que sea por alguna comorbilidad orgánica del paciente, ¿sí? El paciente no muere en sí por enfermedad de Alzheimer, muere por otra causa, por otra patología orgánica. Pero es importante que sabiendo que ya está el paciente en la etapa final de vida, poder organizar, planificar cómo va a ser vivida esa última etapa, que esto es sumamente importante no solamente para el paciente, sino también que es importante para la familia, el poder otorgarle al paciente que pueda transitar de la forma más amena, amable y con el mayor amor posible esta última etapa de vida. Esto va a ser no solamente satisfactorio para el paciente, sino que va a ser sumamente satisfactorio para la familia. Bien, como conclusión y finalizando ya con la charla, obviamente, por supuesto que el tema de la toma de decisión para institucionalizar al paciente es una decisión sumamente difícil, ¿sí? Hay que tener en cuenta diferentes factores. eh, el factor principal va a ser cuando ya dentro de lo que es el hogar ya no se puede adaptar para cubrir las necesidades del paciente y no poder garantizarle una correcta calidad de vida. Es un proceso que se tiene que tomar con cuidado, planificado, en lo posible, explicado de la forma más simple, si puede ser, que el paciente pueda participar en esta toma de decisiones mucho mejor, pero si no, tratar de explicárselo de la forma más cordial, amable, simple posible, también para quitarle angustia y quitarle miedo a una persona que se va desde su lugar, que es su hogar, su lugar de pertenencia, a otro lugar que es desconocido. Tratar también que conozca el lugar antes de efectivizar concretamente la mudanza a la residencia, a la institución. Asesoramiento profesional. Importantes dos puntos, como se dijo anteriormente, vía de comunicación permeable no solamente con la institución, para ver cómo va evolucionando todo el cuidado del paciente dentro de la residencia, sino que previamente en la toma de decisión para la institucionalización del paciente, que esté también la vía permeable de comunicación con el tratante, escuchar también la recomendación o no de este profesional para poder tomar esta decisión con la mayor tranquilidad posible, sin que esto conlleve a la culpa de sentir que estamos abandonando a una persona, a un familiar, una persona querida. Y es un proceso sumamente complejo que requiere una planificación lo más certera y adecuada posible y cuidadosa posible, ¿sí? Tiene que estar centrado no solamente en el paciente, sino también en los cuidadores, que haya también grupos de apoyo a los cuidadores, de que el cuidador, que la familia se sienta lo más segura posible y también que sienta que esa decisión fue tomada para el beneficio del paciente, así como también para el beneficio de la red. A veces se encuentra en un punto de la etapa de la enfermedad en la cual hay una sobrecarga tanto física como psíquica.
y tiene que, por supuesto, la residencia, la institución, tiene que ser un sitio que le otorgue una mejor calidad de vida al paciente. Bueno, con esto ya finalizamos la charla. Muchas gracias por su atención y estamos en contacto en las próximas charlas.